Este día yo quiero continuar con si cabe, la tendencia, la aspiración, el deseo de atraer la presencia de Dios a su vida, a nuestras vidas. Hermano, cuántas cosas cambiarían si tan solo nos diéramos cuenta que la presencia de Dios es algo que está muy cerca y que es accesible. Y si hay alguna situación que obstruya su presencia en nosotros, el Espíritu Santo mismo nos da a entender qué es lo que no permite al Espíritu Santo o a Dios tocarnos, ministrarnos y hasta resolver nuestros casos, nuestros problemas. Dios no ha negado su presencia, pero desde luego los registros en la Biblia lo que hacen es mostrarnos e inspirarnos e instruirnos del valor de la presencia de Dios en la vida de las personas, en la vida del creyente, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia. Y la presencia de Dios tiene equivalentes o significados como la declaración del mensaje, el poder de la presencia de Dios. Esa palabra es tan importante y no está limitada a condiciones o a situaciones. Es un poder soberano, es un poder absoluto y es un poder en el cual nosotros podemos suscribir que nada es imposible para Dios desde esa perspectiva. La Biblia nos presenta ejemplos interminables de cómo la presencia de Dios dio poder a sus hijos. No solamente ese poder expresivo, manifiesto hacia una situación adversa, sino una presencia para vivir, una presencia para estrecharnos, una presencia para disfrutar comunión, armonía con el Señor. Si usted transita por la Biblia, se va a encontrar con diferentes ejemplos de hombres que disfrutaron la presencia de Dios. Me viene al caso, aunque no lo tengo aquí registrado, el de Gedeón. Gedeón estaba haciendo un trabajo y temeroso de la realidad de la condición que estaban pasando su casa, su familia, el pueblo. Y allí estaba escondido haciendo un trabajo que requería estar al aire libre y no estar metido allí como en una cueva para poder sacudir, por decir así, el trigo. No era un espacio, tenía que ser afuera y esa era, digamos, la mejor técnica, la mejor forma. Viene el ángel del Señor, que era Dios mismo, y le dice, mire lo que le dice: varón esforzado y valiente. Y esas palabras a él lo turbaron. Tal vez esforzado, pero eso de valiente. Si estaba escondido, si todo el pueblo estaba escondido. Pero a partir de ese momento, la historia de este cambió totalmente, porque la presencia de Dios se aproximó, se acercó, se manifestó de una manera extraordinaria. Y a partir de ese momento vemos a un hombre llamado Gedeón con valentía y con 300 hombres, 300 valientes, venció a los que les estaban dañando en todo, a los madianitas. Recorra la Biblia, estudiemos la Biblia. Nosotros buscamos la manera de ofrecerle espacios para estudiar la palabra de Dios. Lo estamos haciendo domingo a domingo. Y usted quizá ha llegado a un momento que está leyendo y dice: esto no lo entiendo. Pero ¿a quién va a culpar de que no lo entiende? Si nosotros le estamos ofreciendo un espacio para entender. Y usted no quiere, dígale con un codazo así: hermano,
Ahora, pero tenemos espacios para leer otros documentos, otros libros, y eso está bien porque nuestro intelecto se satura o descubre tantas cosas nuevas y le encanta y está bien. Pero quiero decirle, todo conocimiento que tiene que ver con el mundo, con la ciencia, eso va a terminar. Dice la Biblia, el lugar donde vas, allí no hay trabajo, no hay ciencia ni conocimiento. Todo eso perecerá. Pero permanecerá. Ame conocer la palabra de Dios. Ame entender la palabra de Dios. Ame escuchar a Dios, porque la palabra leída no es otra cosa que la voz de Dios hablándonos. Entonces la palabra de Dios nos inspira y nos presenta ejemplos los que nos provocan a decir, Señor, ¿y en qué estoy? ¿Y qué estoy pensando? Yo no creo que esta forma de vivir te agrade. Yo no creo que las cosas repetitivas en mi vida y que están suscritas a lo injusto y a lo incorrecto te agrade. Yo quiero que me ayudes y yo quiero tu presencia. Cuando Él es provocado, llamémoslo así, Él nos dice, si aquí he estado esperando que renuncies a eso. Porque hay cosas en tu vida que son incompatibles con mi presencia. Y yo siempre he estado, pero tus ojos se cierran, tu corazón no siente y no valora el hecho de saber que estoy contigo. Aquí está un ejemplo entonces del que venimos hablando, el ejemplo de Moisés. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando él habló cara a cara con el Señor, él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Saben lo que estaba diciendo? Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. No daré un solo paso si no estoy seguro de que estás conmigo. Y él podía tener mucha inspiración por sucesos anteriores que no los podía suscribir a alguien más o aplicar a alguien más, sino al poder de la presencia de Dios. Pero él no está pensando en las maravillas, en los estruendos, en el poder de Dios, como para decir, de la manera que lo hiciste allá, quiero que lo hagas hoy. Y no quiero decir que no lo haya dicho. Pero él no está pensando en sucesos, ni está pensando en cosas. Está pensando en la mismísima persona de Dios. Antojadizo, atrevido. Pero es que él no va a olvidar, eso sí, cuando esa zarza ardía. Y él vio de lejos que la zarza ardía. Y lo raro es que no se consumía. Todo eso era escoria y en minutos eso iba a quedar quemado totalmente. El fuego se apagaría, pero eso le llamó la atención. Seguía con su actividad, miraba hacia el lugar donde estaba el fuego y más ardía. Lo que lo provocó a acercarse un poco. ¿Qué calor podía haber estado pasando? Era un desierto y fuego allí. Y cuando él se va acercando, sale una voz de entre el fuego, de entre la zarza. Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. El desierto.
Era el lugar santo. ¿Qué santifica un espacio o un lugar? La presencia de Dios. Eso santifica el espacio o lugar, la presencia de Dios. Y cuando entendemos ese requisito para disfrutar o atraer la presencia de Dios, no vamos a buscar culpabilidad, desde luego, pero suficientes motivos hay para decir: Señor, solo una cosa quiero decirte. Quiero vivir limpiamente delante de ti. No importa que otros digan que eso es natural. No importa que otros digan si toda la gente hace eso. No importa, Señor. Lo que me importa es mi relación y mi comunión contigo. Eso es lo que me importa. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar el que está aquí santo es. Entonces, recordar eso más que la separación de las aguas del Mar Rojo, para él era más valioso, más significativo. Y llegó al extremo de decir: muéstrame tu rostro. Él quería ahondar más sobre quién era Dios, cómo era Dios, y cabe la expresión. Y algo que él había llegado a entender también es que la presencia de Dios en Israel los distinguía de las demás naciones. Él podía tener mucha claridad del valor del Dios de su pueblo a los dioses de los egipcios. Para ese momento su punto referente de deidades eran los dioses de los egipcios. Pero ya él tenía una claridad de lo que Dios le ha dicho: a la tierra que ustedes van, ellos adoran otros dioses. Y por eso es que yo voy a entregarles esa tierra a ustedes, porque estos no me reconocen. Entonces él dice: no. Mis ojos miraban esos dioses, pero no tuvieron poder. Cuando fueron desafiados aún por mí mismo en el nombre del Señor, no tiene poder. Y Jeremías le dijo eso al pueblo: los levantan, los fijan con martillo y clavo, permanecen como palmeras, derechos están y no se mueven, porque no tienen poder para ello, y no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Está hablando de esos dioses que el mundo inventó y desconoció al Dios creador de los cielos. Esta mañana es un buen tiempo para sacar los ídolos que hay en nuestro corazón y poner absolutamente a Dios como el amo y Señor de nuestras vidas, porque es Él el que merece todo honor, toda gloria y toda alabanza. ¿Qué distinción tenía el pueblo en comparación a las demás naciones? Y entonces viene y Él quiere como ratificar, confirmar, agudizar, como usted guste. Porque Él se dio cuenta que no funcionaban las cosas puramente físicas, humanas, estrategias para sacar una situación adelante. Señor, yo no soy de estrategias. Yo no sé cómo sacar esto. ¿Cómo responder a la diversidad de desafíos para lograr la meta o el objetivo? Pero de una cosa estoy claro, que si tu presencia no va con nosotros o conmigo, no nos saques de este lugar. No es el modernismo,
No es lo nuevo, lo que está en boga, lo que va a hacer que las cosas funcionen. Ubiquemos las cosas, lo material para lo espiritual, y aunque podemos hacer uso de elementos y recursos, pero toda respuesta está en la presencia de Dios. No importa el desafío, y Moisés lo entendió. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Era parte de ese distintivo. Y el Señor le dice, eso me encanta y espero que a usted le guste también: Moisés, mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. ¿Sabe que la palabra hebrea para descanso tiene que ver con un descanso tranquilo y confortable? Dios está diciendo, no importan los enemigos o las pruebas que enfrente, siempre podrás encontrar un descanso tranquilo en mí. Él ya había operado bajo este principio, pero ¿qué situación le estaba como afectando, como para agudizar la necesidad de su presencia? Si todo lo llevaba frente a él tenía un lugar de reunión con Dios, hermanos. Sabía que Dios llenaba toda la tierra, pero él tenía un lugar para frecuentar a Dios, y era el monte Sinaí. Él subía al monte para hablar con Dios, hermanos. Lo podía hacer allí en el llano, en el espacio común donde él permanecía, pero había momentos donde él sentía una urgencia, ir al lugar, al monte, donde tenía esas vivencias y esas experiencias con su Dios. Ahora, hay este distintivo del pueblo de Israel con Dios. Debe de verse así también por nosotros como iglesia. Hay distintivos en nosotros que nos distinguen de las personas que no son cristianos. Comencemos con el lenguaje. Ya no hablamos como antes. O quizá todavía usted. Pero ya no hablamos como antes. Yo tengo una experiencia. Cuando yo llegaba a la gente que no era mi gente y al pueblo que no es mi pueblo, y a la casa que no es mi casa, ya en el pastorado, mire, esa casa, ahí no podían, hermanos, hablar sin estar con palabras soeces. Hermano, era un hábito terrible. Y más de alguna ocasión cuando yo llegaba, alguien decía, no hablen así que aquí está Orlando. No hablen así que aquí está Orlando. Yo no anduve en eso. Y si las tuve, dije, corrige mi lenguaje, Señor. Es una distinción que tenemos. Y cuando usted sabe que está diciendo, usando palabras similares a la de su compañera de trabajo, espero que Dios lo reprenda. Usted se está olvidando de que la presencia de Dios está ahí, que Dios no habla así. ¿Está bien lo que le dije, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está en nuestros medios, tendremos seguridad, pero sin Él somos impotentes, reducidos a nada. Tenemos este distintivo, Dios está conmigo. Y esa expresión no es común en el mundo. Pero para nosotros
Es una declaración maravillosa y nos la decimos unos a otros. Hermano, confiemos que Dios está con nosotros. Así decimos, hermano, declaremos que Dios está con nosotros. Y le vamos añadiendo algunas otras, que el mundo nos tilda de locos. Los cuerdos son ellos. Como alguien dijo, los cuerdos al infierno y los locos para el cielo. Dejemos que otros confíen en sus argumentos y en sus planes y pensamientos. Que nuestra presencia ponga orden en esas ideas y podamos decir, perdonen, todo se oye bien, pero aquí hace falta algo. Aquí hace falta oración. Ya vas con las religiosidades. Hermano, hace falta la oración en ese proyecto. ¿Lo puede entender? Sí hace falta la presencia de Dios en eso. Y a veces nos toca que ir corrigiendo en el buen sentido. Una vida que tiene la presencia de Dios se moverá y adorará con una confianza tranquila en el Señor en todo tiempo. Usted debe de venir a la casa de Dios y disfrute el culto, hermano. Quizás usted le diga, levante las manos. Ya estamos en gimnasia aquí. Hermano, por favor. Por favor. Seamos más humildes, seamos más tolerantes. No nos están diciendo nada indebido. Allá en el estado dice que van a hacer, ¿cómo le llaman a eso del mar? Una ola. Esos impíos, a veces están ustedes ahí. Mire, se levanta. Y usted no puede mover ni el dedo pequeño en la casa de Dios. Todos lo suscribimos a cosas que no van conmigo, con mi naturaleza. Respetaremos como somos. Pero un favor le voy a pedir. Cuando se trate de Él, deje el caché a un lado. Y alabe a su Dios, porque por último por Él se mueve. Y por Él vivimos, y por Él nos sustentamos. Yo no le voy a decir hágalo como yo lo hago, porque yo mismo cuando me he visto en el video, me veo feo. Ya me voy a ir a ver, me veo feo. Otra vez de risa. Es por ti, Señor, te necesitamos. Ahora existe una condición para conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Le di un ejemplo de Moisés, ahora permítame la condición. Un ejemplo de ello lo encontramos en el segundo libro de Crónicas. Está en el capítulo 15. Pero el momento de victoria del rey Asa está en el capítulo 14. Entonces vamos a alterar. Vamos a poner primero el capítulo 14 y después el 15. El capítulo 14 nos narra la victoria del rey. Segundo libro de Crónicas 14, versículo 11 al 12. Escuche cómo dice. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, vea qué oración más hermosa, Señor. No hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerzas.
Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa. Todavía no está aquí la condición, pero sí se nos está narrando la oración del rey. Oración que fue escuchada por el Señor. ¿Y sabe cuánto era el número de esa multitud? 1,000,000. Era el enemigo que Asa enfrentó, versus un número mínimo que él tenía como combatientes. Aquí no está la condición, está la oración. Entonces viene Dios y tomó la oración de Asa. En ese momento Asa tenía que corregir algunas cosas. Pero eso está marchando como en la normalidad. Hay cosas que él no ha privado, no ha suspendido, tenía que hacerlo como rey. Dios sabe que están en una conducta que no va con él. Pero en ese momento es removido en su mente de su promesa para el pueblo y se estaciona en la oración del rey. No hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Ahora el capítulo 15 nos presenta la condición. Capítulo 15, versículo 1 al 4, escucha, dice así: el profeta Azarías al entrar a la ciudad les dio un mensaje de parte del Señor. Y fue el siguiente, es decir, cuando ya ellos vienen de la conquista o vienen de la victoria, Dios puso por delante al profeta Azarías y le dijo esto: oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Y aquí va la condición. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. 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 El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y dice más: y si le buscáis, me encanta lo siguiente: se dejará encontrar por vosotros. Se dejará encontrar por vosotros. Como quien dice, no se va a esconder y no tendrá dónde esconderse. Pero si le abandonáis, os abandonará. Hermano, a veces la vida nos engaña. Bueno, dice, fíjate que me estaba yendo más bien hoy que no voy a los cultos. ¿Lo ha escuchado usted? Mire, ya me di cuenta que no es necesario estar en los cultos. Bien me está yendo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pero eso no cambia el texto. Si me abandonáis, yo te abandono. Esto no lo cambia. Mi apreciación o mi forma de justificar mi forma de ser, valga, y conducta. Y dice una verdad: que Dios nos guarde a nosotros como iglesia, como familia y como personas. Sigue diciendo: y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley,
Cosas, hermano, que preocupan. Que ya no haya interés en el mensaje de la Biblia. Que ya no haya profeta. Eso es preocupante. Que no haya alguien que nos enseñe. Eso es preocupante. Porque puede ser que por poca enseñanza nosotros caminemos por caminos que no debemos de transitar. Y aquí una y otra vez se ha referido el versículo. ¿Y mi pueblo? ¿Qué? ¿Y mi pueblo? ¿Por falta? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Y ya la leyó toda. Y ya lleva como 10 veces de lectura y todavía... Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Invitaron a un pastor a comer. Por cierto, hace tiempo que no lo hacen. Lo invitaron a comer. Y algo pasó. La hermana empezó a levantar los trastos y vio que algo faltaba. Un tenedor. Y era el tenedor que había usado el pastor. El pastor se llevó el tenedor. No le bastó la comida que le regalé, todavía se llevó el tenedor. Pasó buen tiempo. Se atrevió al final, pastor, fíjese que el día que lo invité a comer, desapareció el tenedor. Y solo, no éramos muchos los que estábamos. Usted se lo llevó. El pastor le dijo, ese día yo puse el tenedor dentro de su Biblia. Búsquelo ahí, ahí lo va allá. ¿Cuántos tenedores tienen ahí en la Biblia y los anda buscando? Sin el verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahora añadamos lo siguiente. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron. Alabado sea Dios. Y Él se dejó encontrar por ellos. Y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Me imagino que si usted y yo lo buscamos hoy, estemos seguros que se dejará encontrar por nosotros. Aleluya. Y vamos a llegar al punto de Jacob, no te dejo, no te suelto hasta que me bendigas. Así que Asa, sin rodeo, buscó la presencia del Señor y Dios lo bendijo. Y este es el secreto para usted y para mí, para conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Volvámonos a Él. Refresquemos su presencia en nosotros. Activemos las disciplinas espirituales. Deleitémonos delante de Él. Dios desea acompañarnos, estar con nosotros y darnos victoria
en todo lo que nos está o esté afligiendo, preocupando, angustiando. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Voy a permitirme invitarles acá un momento. Si usted tiene en verdad una aflicción, una batalla, una necesidad, una urgencia, y usted dice, yo he ido acá, he hecho esto y lo otro, y no salgo de esto, pastor. Pues lo que necesitamos es su presencia, porque su presencia cambia todas las cosas. Yo le animo, venga un momento acá si ustedes gustan hacerlo. Ahora, pastor, yo estoy bien. Pues me alegro, está bien. Pero no está de más decir más de ti, Señor. Más de tu presencia, Señor. Yo estoy bien, pero anhelo más, deseo más tu presencia. Pasen, vengan. Te adoramos, Señor. Hoy puede haber cadenas rotas. Hoy puede cambiar el lamento en baile. Pasen un poquito para que pasen los que vienen. Churabababa, churapa, queremos chararababas. Yo queremos robocharte caragosoy. Vamos, ore. Dígale usted con sus palabras. Tú sabes mi condición. Tú sabes mi estado. Yo quiero hoy salir de esta casa en victoria, con la seguridad de que tú estás conmigo, de que tú estás operando. Oh, oh, oh. A llover, abre las fuentes del cielo. Vamos, ayuda a los hermanos que pasen. Abramos el camino ahí. Hermanos líderes, ayúdenme a atender a los hermanos. A llover, vamos, abre las fuentes del cielo. A llover, a llover. Vamos, levante sus manos. Dígale, aquí estoy, Señor. Entrego mi situación. Pongo a tus pies mi estado. Pongo a tus pies mi condición. Pongo a tus pies mi reclamo. Pongo a tus pies, Señor. Pongo a tus pies, Señor, mi reclamo. Pongo a tus pies mi estado. Vamos, Sharaperi, yo corebese. Returrobo sopase. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor,
te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.